A mí me tocó investigar sobre el venado, se me olvidó traer mi tarea, pero traje mi figurita de venado. Está del lado de Cihuatlampa porque es un elemento del sol, y me gustaría compartir una leyenda que igual y la mayoría conoce, que es una leyenda huichol, es la del venado azul. Pues resulta que dos cazadores salen al desierto de Wirikuta en busca de alimento para alimentar a sus familias. Siendo el desierto, pues era muy difícil encontrar un animal que pudiera sustentar y alimentarlos. Después de tantos días de búsqueda, pues se topan con un venado de color azul. Entonces el venadito, al darse cuenta, huye, y los cazadores tratan de matarlo para poder alimentarse con su carne. Lo alcanzan a herir, sin embargo el venado fuerte no se deja matar tan fácilmente y huye a lo más profundo del desierto de Wirikuta. Los cazadores buscan y buscan y buscan y no lo encuentran. Finalmente el venado comprende que pues, los cazadores necesitan alimentarse, ¿no? Y es el único sustento allá en el desierto. Entonces el venado lo que hace es sacrificar su carne, pero la manera en cómo se sacrifica, es convirtiéndose en el famoso peyote. Todos los cazadores se encuentran el peyote y lo comen, y con eso tienen contacto con el venado azul, que es la representación del espíritu supremo. Entonces el venado no solamente es representativo en el norte, sino también aquí lo que es Mesoamérica, lo que fue Mesoamérica Central. Representa, como lo dije, es un elemento de sol, es un elemento de fuerza, es un elemento de autosacrificio, ¿no? Es un gran guerrero, al igual que el águila, al igual que el jaguar. Entonces, gracias por permitirme compartir mi danza, gracias por permitirme compartir mis palabritas. La Socamati Omete.